Hola a todos y una vez más bienvenidos a mi canal. Hoy estoy a orillas del río Alagón, en un paraje casi desconocido para mí. Aquí es precisamente donde hoy he quedado con un amigo que es argentino, bueno, ya es español, pero bueno, hace 20 años que se vino de Argentina y se adaptó un poquito a las modalidades de pesca que nosotros tenemos aquí. Él actualmente conjuga un poco lo que es la pesca de grandes peces que nosotros utilizamos aquí, que es el carp fishing y la pesca del siluro, un poco con las técnicas que tienen, que en este caso que tiene absorbidas desde allí. La idea que tengo más o menos es de, bueno, grabarle un poquito, de hablar un poquito con él y que nos cuente un poquito las experiencias que tuvo aquí al llegar a España y a ver las distintas modalidades de pesca con las cuales se encontró y que nos muestre un poquito cómo lo hace él aquí. Bueno, pues aquí tenéis al personaje del día, Nico. Le estaba buscando y al final le encuentro aquí en un puesto que está prácticamente casi virgen, porque esto casi lo han hecho ellos. Nico, buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Cómo llevas la mañana? Disfrutando una jornada tranquilita, muy a gusto en el entorno, con mucho movimiento de pescado y esperando alguna pieza buena. Bueno, tengo que deciros que Nico es español, pero Nico es argentino. Lleva ya varios años con nosotros aquí en Coria y bueno, y regenta un establecimiento que es el Nico Bar, que es uno de los bares, en este caso, especializados sobre todo en el tema de cócteles y lo que es bebidas especiales. Nico, te iba a preguntar una cosita. La pesca que vosotros utilizáis allí en Argentina, ¿tiene que ver mucho con la pesca que ahora mismo estás desarrollando aquí? Pues en algunos aspectos sí, pero aquí es muy técnico, es muy europeo. Después el tipo de especies no son similares a las de allí. Allí hay más variedad de peces y en un entorno más salvaje. Bueno, pues tengo que decir que Nico no sabía ni que iba ni siquiera casi que le venía a ver precisamente con el teléfono en la mano, pero ya que estoy aquí aprovechamos la ocasión y demás. Nico, el tipo de cebo que se utiliza normalmente en Argentina tiene que ver mucho con lo que utilizamos aquí, sobre todo para este tipo de especies como son, por ejemplo, carpas grandes y también siluros. Mira, yo hace 20 años que estoy aquí y en la época que pescaba allí en Argentina se utilizaba más cebo de vísceras de pollo, Sí, mucha lombriz, luego una especie de alburno que se llama mojarra, allí que se utiliza para otros tipos de especies más voraces. Y ahora sí, me imagino que con todo el avance que ha habido, se utilizan tipos de piensos, como le llamamos nosotros, que son sí. los peles y los boilies. Ya. Me dices que, claro, sin lugar a dudas, ahí se adapta un poco más el término que vosotros utilizáis, la carnada, claro. Era precisamente, se referenciaba más bien precisamente a ese tipo de cebo que llamáis carnada, pero que es más adaptado a la carne y lo que es en sí el cebo vivo. Exactamente, para el tipo de especie que vayas Vale. a tratar de... Veo que estás pescando con 2 cañas de carp fishing. Estamos a carp fishing a ver si hay alguna despistada. Despistada, ya creo que has cogido un buen silurito, ¿no? Un siluro, sí, Sí. a lombriz, Sí. que no me imaginaba que había en esta charca, pero al estar en contacto con el río, lamentablemente es una especie que se está devorando todo lo autóctono. Sí, es cierto que este tipo de especies aquí, que son especies invasoras, acaban con prácticamente casi todo lo que tenemos. Es una pena, pero bueno, es lo que tenemos y lo que nos va a quedar. Esto es la historia de los desaprensivos que siempre pasa en este país, que es muy normal. Nico, pues nada, simplemente era comentarte un poquito qué es el cebo que estás utilizando y el montaje más o menos que le tienes puesto. Estoy utilizando unos plomos de 80 y otro de 120 porque hay mucha alga debajo, con un bajo larguito. Estoy con con 2 boiling de SK30 y el otro lo tengo con Squid Octopus, con un pellet, y yo les agrego 2 maíces flotantes con un poquito de fluo para que llame un poco la atención. Y aparte utilizo el hilo de PVC, no tengo malla en este momento, entonces utilizo el hilo con algunos peles y boilies para cebar en el momento. Bueno, estás haciendo un montaje.
Y esto llama la atención también. Sí, El mismo maíz flotante, el líquido que tiene es de Squid-Caupu, directamente proporcional con el sabor del pellet. del pellet. Nico, la primera experiencia que tuviste aquí en España, precisamente en las técnicas de pesca, ¿qué fue la primera técnica que utilizaste? ¿Precisamente esta, la de carp fishing? No, comencé con una persona que me enseñó a pescar con la inglesa, con la boloñesa, con la enchufable. Entonces fueron experiencias totalmente diferentes. Fue un choque cultural. Venía acostumbrado de una pesca más salvaje de allí. Y bueno, hubo que transculturarse. Pero claro, demasiados equipos, demasiadas técnicas. Entonces llevaba su tiempo la adaptación. Y bueno, paré un tiempo y ahora volvimos ya para piezas mucho más grandes. Más acostumbrado a lo que tú tenías. Exactamente. Esto es la carnada. Cuando hablábamos antes de la carnada, a esto nos referíamos con la carnada. Un rosario de lombrices, un bocadillo que prácticamente tienen para escoger el que más les guste. Exacto. Y bueno, si pica alguno, pues no debe ser un animal muy pequeño. Está claro que estás acostumbrado a coger peces grandes. Exactamente. ¿Este tipo de cebo así ensartado es el cebo que se utiliza allí en Argentina? Sí, y hay otra técnica para un tipo de bagre de la familia de los siluros, que se pone un nudo corredizo y se van enlazando todas las lombrices. Entonces se deja como 10 o 12 centímetros de lombriz y eso llama muchísimo la atención por el movimiento. Entonces de esa manera los peces más grandes, el siluro es una de las características que tiene poca visual, va más al olor y al movimiento, tiene que ser algo muy grande para que se vea. Un separador, que me acuerdo que me trajiste tú Sí, de tu padre precisamente. Y bueno, como veis el aparejo es muy simple. Qué bonita la tengo. La tenca preciosa, este es un paraje que tiene que haber mucha tenca. Porque quieras o no quieras, bueno, son aguas estancadas y aquí la carpa y la tenca proliferan mucho. Claro que también depende mucho, sobre todo de los depredadores que haya, si hay lucios o luciopercas, o incluso también el siluro, que quieras o no quieras, siempre diezma mucho esa población. Este sistema que estás ahora mismo, que tienes en la mano, que es una boya, y aparte unas lombrices con un plomo, este sistema lo utilizáis lanzando a mano, ¿verdad? Exactamente. Esto es más para charcas, para lagunas, para embalses, Sí. ya que se busca tentar a los peces que están cerca de la orilla, cazando, depredando, alimentándose. Y allí lo que utilizamos es un bajo, generalmente con acero o una cadena pequeña, porque son peces que tienen unos dientes muy afilados, entonces cortan los bajos inmediatamente. Aquí vamos a tentar cerquita a ver si podemos enganchar algún carpín o alguna carpita. Vamos allá. Bueno, y el señuelo ya está en el suelo. Allí vemos la boya, hermosa boya, que nos va a indicar si por lo menos hay actividad en la orilla. Los hilos que utilizas en el carrete para la línea madre son hilos normales, por lo que veo. ¿Qué diámetro tienen? Son monofilamentos de 0,4 y de 0,5. De 0,5. Estamos hablando de 0,40 y 0,50. Exactamente. Bien. ¿El bajo va aparte? ¿El bajo cómo va? Igualmente, yo los pongo del mismo tamaño porque como estamos buscando piezas grandes, intento que se compense
y en el caso de la del siluro, habitualmente utilizo la misma madre, el mismo hilo madre para llegar hasta el bajo. ¿Tienes alguna predilección por algún tipo de cebos? En sí yo soy mucho de lombriz, pero dependiendo del tipo de peces que vamos a buscar, en el caso del carfishing, pesco mucho con Squid Octopus, con SK30, tipos de piensos y olores que pueden llamar la atención mucho a las carpas. Igualmente me gusta improvisar mucho, suelo utilizar polenta, que es una harina de maíz de Argentina, que mezclo en los engodos con el maíz. El maíz me gusta darle un toque también personal, utilizo también a veces pimentón de la Vera, y entonces es buscar nuevos sabores y improvisar a ver cómo podemos captar la atención de esas carpas y qué tipo de hambre tienen. Con respecto al otro tipo de especies, he probado con vísceras de pollo empochadas, he probado con hígado, he probado con otros tipos de peces vivos, pero ya dependiendo si vamos a siluros, a lucio, barbos que ya no hay, y es lo que se trata de buscar. Pero la lombriz siempre me acompaña. Es el cebo, uno de los cebos que Exacto. siempre se ha utilizado de toda la vida. Exacto. Y son de los que siempre dan su efecto, siempre. Y después con el tema de boilies y peles voy variando, voy probando, y lo mismo con los engodos y el maíz. ¿Echas de menos de la pesca que tú practicabas algo que no se utilice mucho allí, que se utilice allí, perdón, y que no se utilice aquí? Bueno, yo principalmente de mi infancia con mi abuelo y mi padre, cuando ibas a pasar las noches, que aquí está prohibido pescar por la noche, Sí, en cierto modo, pescar bueno, desde una barranca de 5 o 6 metros de altura y tener que levantar un pez de esa altura, era todo un desafío, y más cuando era de noche que no se veía nada. Entonces esas experiencias te quedan marcadas y es lo que se echa de menos. Luego también de pescar embarcado, desde un bote donde te lleva el pez a donde quiere, y bueno, más que nada esas experiencias, pasar unos cuantos días en la costa, con amigos, con familia, y bueno, y el entorno. Porque como siempre decimos, no cambio el mejor día de trabajo por el peor día de pesca. Esto no tiene precio. eso está bien, está bien dicho. ¿En qué zona más o menos solías pescar allá en Argentina? Yo soy de una provincia que se llama Entre Ríos, encima. Encima de esa. Es una zona muy pesquera junto en toda la Mesopotamia, en el litoral argentino, lindando con Uruguay y Brasil. Allí hay mucha pesca, y tenemos el río Paraná y el Uruguay, que son los más grandes, largos de Argentina, y ahí hay todo tipo de especies. Y después por mi pueblo pasaba el río Gualeguay, que es donde íbamos a 5 kilómetros de mi pueblo, habitualmente en bicicleta. Me llevaba a mi padre desde pequeñito en una sillita, y con las cañas y todos los bártulos, eso no se olvida. Y bueno, y después, antes no existía los satélites y el Google Maps para buscar nuevas charcas y lagunas, así que venía de las generaciones más antiguas que sabían dónde estaban esas lagunas, la mayoría tapiadas por aneas o por camalote, y caminabas quizás 1 kilómetro adentro del monte o en pajonales, y cuando llegabas a esos parajes era no Sí, parar de pescar porque era debía de ser totalmente precioso llegar a esas zonas vírgenes. impresionante. Todo tipo de fauna, de flora, y desde pequeño uno se iba acostumbrando a convivir con el entorno y aprender a respetarlo, más que nada en estos tiempos donde la contaminación nos está pasando mucha factura, y principalmente a la fauna de los peces. Y bueno, siempre agradecido por esa infancia y ese tipo de pesca que disfruté. Aquellos primeros pasos tuyos aquí en España, cuando precisamente, vamos a decirlo, cuando ibas conmigo a pescar, que yo te intentaba inculcar este tipo de técnicas que nosotros tenemos, pesca a la inglesa, pesca enchufable, pesca con boloñesa, incluso ya tocábamos los primeros pasos en el leggering y en el feeder. Cuando tú veías esos montajes, que en este caso hacía yo contigo, unos anzuelos tan pequeños, unas boyas pequeñitas, ¿qué fue lo que primero te pasó por la cabeza? Era como un desafío, el engaño que se llama, para poder atraer a las especies más difíciles
capturar. Como nos gustaba tanto el tema del carpín. Sí, por aquella época pecaba muchísimo el carpín. Estábamos buscando ese tipo de capturas y ahí fue donde empecé a valorar todas las técnicas que había, por qué era tan específico determinados tipos de anzuelos, los tipos de hilos, el tipo de bajo que se formaba para cada tipo de especie y cada tipo de cebo también. Nico, pues nada, muchísimas gracias por compartir estos momentos con nosotros, explicarnos un poquito cómo se utiliza el tipo de pesca que más o menos has adaptado aquí a lo que se dice en nuestra tierra, una pesca que tú traes desde tus inicios, desde allá, desde Argentina. Y bueno, más que nada, decir que ya nos veremos, pero al lado tuyo pescando, que es lo que realmente me interesa. Y va a ser muy pronto, si todo sale bien. Así que, Nico, gracias por todo. Gracias a ti, Kili, por acercarte a compartir este ratito. Y bueno, ya compartiremos más emociones y experiencias juntos. Un saludo a todos los seguidores. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido un ratito a orillas del río Alagón, precisamente pescando con mi colega, con mi amigo Nico, que conozco hace muchos años, desde que vino en Argentina. Nos vemos, si todo sale bien, en el próximo vídeo. Pero eso sí, recordar que siempre captura y suelta, porque solo así es deporte. Hasta pronto.